Nuestro hermano Juan nos va a dar un mensaje en esta mañana. Ok. Bueno, antes de eso, buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Siendo hoy domingo, bueno, nuestro segundo domingo que no pudimos juntarnos para hacer memoria del Señor. Y, por supuesto, echamos de menos estar juntos y participar, por supuesto, de los símbolos haciendo memoria de Cristo. Nuestro hermano Luis Rodríguez me envió un devocional, yo se lo reenvío a ustedes. Espero que lo lean, si no lo han leído, lo pueden leer después, más tarde. También queremos anunciarles ya que por escrito seguramente podrá salir algún aviso más tarde, pero lo que decidimos hacer los ancianos de la iglesia es tener nuestras reuniones habituales, por supuesto en forma virtual como ahora. Eso significa que hoy domingo, esta es la hora de la escuela dominical, de 11 a 12. Por la tarde, nuestra reunión será de 7 a 8. Y el martes y jueves habrá ministerio. El jueves no hemos cambiado el estudio bíblico para seguir entregando ministerios. Y vamos a intentar una participación de otros hermanos también que vamos a invitar. Y una vez que tengamos el programa, pero ya desde el martes este martes y jueves le adelanto que la reunión serán habituales de 7 a 8 para que no se olviden. Por supuesto, Andrés siempre estará enviándonos el link correspondiente. En mi caso, en lo personal, yo hoy doy el último mensaje sobre Juan 15, para luego los domingos de abril, ya lo tomará otro hermano, los domingos por la mañana, este horario de 11 a 12, el horario de la escuela dominical. Así que vamos a leer en el Evangelio según Juan. Vamos a leer el capítulo 15, desde el versículo 18 al 27, ese párrafo. Dice así: no se olviden, hermanos, que está el Señor en el aposento alto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, Él es el Señor, también a vosotros, que sois los siervos, os perseguirán. Si han guardado mi palabra, se refiere al mundo, si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Hasta ahí la palabra, y ahí termina el capítulo 15 del Evangelio, este precioso Evangelio según Juan. Primero que nada, quiero mostrarles o señalarles que, como ya he repetido antes, el Señor está, por supuesto, reunido con sus discípulos, solamente con ellos, en el aposento alto. Desde el capítulo 13, en que daba los pies a ellos, y sigue con la enseñanza, hasta el capítulo 16, inclusive, y luego el capítulo 17, que será la oración, llamada oración sacerdotal de nuestro Señor. Aquí en el capítulo 15 que acabamos de leer, estamos terminando el capítulo 15, yo no creo que alcance a tratar todos los versículos leídos, pero el Señor habla. Algo quizás no lo habría dicho tanto así, como tanto detalle ahora de lo que está diciendo. Está hablando de odio hacia Él. Porque esa es la palabra realmente. En varias traducciones es odio. Pareciera ser más fuerte. Aquí dice, si el mundo os aborrece. Realmente no está diciendo, está afirmando, realmente el mundo os aborrece a ustedes. Si el mundo os aborrece, sabed o entiendan, dice el Señor, entiendan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De alguna manera el Señor está diciendo, sí, el mundo los va a aborrecer, pero no se sorprendan de ese odio que vais a encontrar en el mundo. No os sorprendáis de ese odio, porque ese odio es consecuencia del odio hacia mí primero. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo en este evangelio y a través de la palabra, es cierto, y a los creyentes, la enseñanza, este mundo se refiere siempre a un sistema organizado y que de una sociedad absolutamente y a veces profundamente hostil a Dios. No solo es hostil a Dios por naturaleza pecaminosa, sino que este mundo está bajo el maligno, está bajo el poder de Satanás. El Señor en Juan 14, ya tratado antes, ya le había dicho a los discípulos, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que este mundo aborrece a Dios, este mundo aborrece a Cristo y lo aborrece porque la pecaminosidad que hay en nosotros nos induce a ello. No podemos amar a Dios con una naturaleza caída. Es una naturaleza contraria a la naturaleza divina. No puede haber amor, aprecio hacia Dios, hacia el Señor, hacia su palabra, si primero los pecados del hombre no son limpiados, si el hombre no es primeramente, por supuesto, salvado. Así que el Señor está diciendo, el Señor está diciendo que Él fue aborrecido en este mundo. Primero Él fue aborrecido y luego está diciendo entonces, debido a eso, todo discípulo no puede esperar otra cosa, sino también odio de este mundo. El apóstol Santiago escribe y él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, el odio del mundo, ese odio hacia Dios, el odio hacia el Señor, el odio hacia el pueblo del Señor, es el resultado de un mundo que vive lejos de Dios y que vive bajo el gobierno de quien se llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo.
Algo más. Dice el versículo que sigue, el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si perteneciéramos al mundo, no fuéramos del Señor, no tendríamos odio, nadie nos va a aborrecer por causa de Cristo, porque no somos de Él, somos del mundo. El ser humano, el hombre, o es del mundo o es de Cristo, o es de Dios. Si fuerais del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo, los amaría a ustedes. Pero vosotros, dice Él, no sois del mundo. No. Antes, dice el Señor, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Yo os elegí del mundo. De un mundo perdido el Señor nos sacó. De un mundo sin Cristo, sin salvación, sin esperanza. Un mundo que es gobernado por Satanás. Un mundo que está absolutamente lejos de Dios, sin Dios. De ese mundo el Señor nos sacó. El apóstol Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículo 13, y dice, el cual, Dios, nos ha librado de la potestad o autoridad, poder de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Notad, hermanos, la tremenda diferencia. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. No somos del mundo, no estamos en tinieblas, no tenemos nada que ver con Satanás. Él no es el príncipe nuestro. Él no reina en nuestras vidas. No. Quien conduce nuestras vidas es Dios. Él nos redimió. Él nos salvó a un precio de sangre, a un precio tan grande como la vida de su Hijo bendito y amado allí en la cruz. Hemos sido elegidos. El Señor dice, yo os elegí a vosotros, le había dicho antes. No es la primera vez que leemos esto en el Evangelio. Yo os elegí a vosotros. Cuando habla de Satanás, y uno de vosotros el diablo. Pero el Señor está diciendo, yo os elegí. Somos elegidos. ¿Somos de los elegidos? Aún el apóstol enseña más, dirá el apóstol Pablo, que él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Nos escogió para ser semejantes a él, al mismo Señor. Nos eligió y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No somos del mundo. Es una verdad que a veces la olvidamos. Ese es el temor que olvidemos que no somos de este mundo. Que el mundo siga. El apóstol dice que antes seguíamos la corriente de este mundo, Íbamos al mismo lugar de condenación que ellos, por el mismo camino ancho, el que lleva a la perdición. Pero mediante el Evangelio, el Hijo bendito nos llamó. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo soy la puerta, dijo el Señor, el que por mí entrare será salvo. No somos del mundo. Hemos sido elegidos por Cristo, por tanto, le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados por precio. El versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, dice el Señor, pero no soy del mundo. Y como no soy del mundo, entonces el mundo no puede amarles. Al contrario, el mundo les va a aborrecer. Porque a mí me aborreció antes que a vosotros. Yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hermano, mundo y discipulado. Mundo
versus creyentes son absolutamente antagónicos. Son antagónicos. Mundo y creyentes no se llevan entre sí. No pueden ser amigos. No pueden ser amigos. Realmente el mundo nos aborrece. O por lo menos deberíamos esperar que el mundo nos aborrece, y eso por causa de Cristo, por causa de nuestra fe, porque vivimos identificados con Él, o debiéramos vivir identificados con Él. Así que hay una gran cima, usando esa palabra de Lucas, hay una gran cima que se abrió entre aquellos que son separados por Dios y para Dios. Hay una gran cima entre ellos y todo aquello que es santo y divino. Por eso dice el Señor, por eso, esa es la razón de que del mundo vosotros no debierais esperar aprecio, amor. Al contrario, si el mundo os aborrece, en realidad no os extrañéis, no os extrañéis, no os cause extrañeza porque a mí me aborreció primero. El versículo 20, el Señor les dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Quiero aquí hacer un recordatorio para nosotros, hermanos en la fe. Acordaos de la palabra. Acordaos de la palabra. Le decía a una hermana en un WhatsApp, porque un comentario que me hizo anoche después del mensaje que di, y yo le decía que muchas veces, creo que lo dije en un momento dado del mensaje, que muchos pasajes hoy me parecen diferentes, me parecen como diferentes, me parecen como nuevos, o me parecen tan actuales, o me parecen que son tan, pero tan de acuerdo con lo que está pasando o con lo que nos está pasando. Hermanos en la fe, hermanos amados, hacemos bien en ir continuamente a la palabra, ¿eh? Dios, decía el mensaje del Salmo 46, versículo 1, que les reenvía anoche de Pablo, que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio. Uno puede leer salmo tras salmo, palabra tras palabra, y vamos a encontrar que es exactamente lo que nuestros corazones necesitan hoy. Como se leyó en la mañana en Juan 20, el Señor le dice a sus discípulos, en medio, ese domingo por la mañana, primer día de la semana, muy temprano, por la tarde, el Señor aparece en medio de ellos y los discípulos están encerrados, como nosotros. Cuando yo escuchaba el devocional en la mañana, antes de enviárselo a ustedes, y yo escuchaba el devocional de nuestro hermano, y yo decía, me llamó tanto la atención, porque dice, estaban los discípulos míos, cerradas las puertas, están encerrados. 10, porque Tomás no estaba. Cuando el Señor aparece en medio de ellos diciéndole, pasa a vosotros. Hermanos, estamos encerrados en nuestros hogares. ¿Cierto? Estamos encerrados. Pero hay algo que tenemos. Es el Señor en medio nuestro. Tenemos su palabra. ¿Cuándo habíamos tenido más tiempo que ahora para leer la palabra? Así que el Señor está diciendo aquí, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Hermanos, aceptad esta exhortación. Acordaos. El Señor dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Estaba diciendo, hermanos, hacemos bien en ir continuamente, siempre, a la palabra del Señor. El Señor precisamente eso es lo que está haciendo aquí con lo suyo. Le está diciendo, acordaos de la palabra que os he dicho.
que yo os he dicho, la palabra de Él es su palabra. Y luego lo que Él ya le había enseñado, porque dice, acordado de la palabra que yo os he dicho, porque lo que Él les había enseñado ya antes es esto: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, bueno, también a vosotros perseguirán. No se puede esperar otra cosa. El Señor es perseguido, sus siervos también lo serán. Así fue con la iglesia primitiva. Uno lee Hechos de los Apóstoles y muy luego comienza la persecución. Tanto es así que tienen que los creyentes huir, algunos hacia afuera de Palestina. ¿Por qué? A causa del nombre, a causa de su identificación con el Cristo crucificado, a causa de su identificación con aquel que vino del cielo. El versículo 21. El Señor dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre. Todo esto harán. ¿Qué cosa? Perseguir, encarcelar, matar. Y si uno lee toda la historia de la iglesia, así es, así ha sido. Hasta el día de hoy sigue siendo así en algunos lugares. Si nosotros decimos qué bendición más grande, no somos perseguidos. Parece que nadie nos aborrece, parece que nadie nos odia. Hermanos, ¿es una bendición esa? El Señor está diciendo que nos van a aborrecer por causa por causa de su nombre, mas todo esto harán por causa de mi nombre. No es otra causa. No, el creyente no puede ir a la cárcel por otra causa. El creyente no puede ser perseguido por otra causa que no sea el nombre de Cristo, que no sea su fe, que no sea su honradez. Hablaba ayer de José en la cárcel, allí en Egipto, en ese mensaje que me pidieron que hablara los hermanos de Quinta Normal. Y allí está José en la cárcel. Y José le dice a quien le da, aquellos dos que están presos también y soñaron, y él interpreta el sueño. Y él dice, José dice, pero yo no hice nada para estar aquí. O sea, yo soy inocente, pero estoy aquí. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué el Señor le llevó allí? ¿Por qué el Señor le llevó allí? Porque allí él iba, dije yo ayer, porque allí él iba a ejercer un don que el Señor le había dado. ¿Cuál es? Interpretar los sueños. Lo que después le lleva a Faraón, y ya conocéis la historia. Hermanos, que no sea otra causa por la cual nos aborrezcan. Que no sea un mal carácter por el cual nos aborrezcan. Que no sean malas obras por las cuales nos aborrezcan. Que realmente si alguien nos aborrece o nos llega a odiar, que sea por una fe sincera, sencilla, pero una fe profunda, un amor profundo por nuestro amado Señor. No sea otra la causa del sufrimiento, sino nuestra identificación con Él. La pregunta que tenemos que hacernos es, hermanos, ¿estamos viviendo identificados con aquel que fue despreciado como fue despreciado? ¿Estamos identificándonos con aquel de quien muchos se burlan, se ríen? Hermanos, vivamos identificado cada momento con Cristo, de tal manera que cualquiera que se acerca a nosotros, vea en nosotros realmente al Señor en nuestra vida. No esperemos, hermano, un trato mejor. Si al Señor lo trataron de esa manera, no esperemos nosotros un trato mejor. El mundo que aborreció al Señor es un mundo, por supuesto, que no saben, realmente no saben, no conocen, dice el Señor, al que me envió. Versículo 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado,
no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Aquí no está diciendo que el hombre no sea un pecador, por naturaleza somos pecadores. Pero la responsabilidad del hombre, del pueblo de Israel primero, la responsabilidad de Israel fue que en medio de ellos estaba el Mesías, estaba el Cristo de Dios, estaba el bendito Hijo de Dios. Si Él no hubiera venido a este mundo, si Él no hubiera hablado, alguien podría decir, bueno, en realidad podría alegar a alguien inocencia. Pero el Señor está diciendo, y da otra razón más, pues, perdón, y luego va a dar otra razón en el versículo siguiente. Pero aquí está diciendo, si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera hablado, pero Él vino, y le aborrecieron y le crucificaron. No, y Él vino y Él enseñó. Pasó 3 años enseñando, día tras día, en diferentes lugares. Si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. La venida de Cristo, hermanos, la venida de Cristo hace patente, mucho más patente, el pecado del hombre, porque Él vino. Así que esa es la acusación primero que el Señor hace a los judíos, por supuesto. Le está diciendo a los discípulos, el hombre es pecador. Si alguien podría alegar inocencia, pero cuando el Señor vino, ya no hay excusa, porque ¿quién vino? Es la luz del mundo. Cuando vino la luz, entonces había luz para ellos. El Señor dijo al final de este evangelio, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, entre tanto que tenéis luz, porque vendrán tinieblas, más tinieblas aún. El Señor está en medio de su pueblo Israel, no tienen excusa. El Señor sigue en este mundo a través de la iglesia, hermano, a través de nosotros. El Señor sigue en este mundo. A través de su palabra, el Señor está en este mundo y nosotros somos responsables de anunciarlo, de dar a conocer a este mundo perdido que sí, el Señor está. Alguien podría decir, mirando esta pandemia y todos estos dolores y todas estas angustias, alguien podría decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Bueno, Dios ha hecho mucho, demasiado. Y esto es parte, por supuesto, de sus planes, de sus propósitos. Que el hombre inconverso entienda que hay un Dios todopoderoso, que el creyente en Cristo aprecie realmente al Señor todopoderoso. Versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mire, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Usted a veces ha encontrado personas, alguna vez hemos encontrado a alguien que nos dice, sí, yo creo en Dios y yo amo a Dios, pero realmente Jesús no sé, y lo desprecian. Y no se puede disociar a Dios de su Hijo. Es imposible. El Señor en una oportunidad dijo, yo y el Padre uno somos. Qué grande pecado es este, ¿verdad? ¿Cómo crece el pecado del ser humano? Porque el que aborrece a Cristo aborrece también al Padre. Eso está diciendo el Señor, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Cómo pueden haber personas que dicen amar a Dios, pero rechazan a Cristo y aún llegan a aborrecer al Señor? Llama la atención. El Señor dice a mí y luego dice a mí, Padre. Yo y el Padre, uno somos. Los dos, Padre e Hijo, estrechamente, por supuesto, relacionados. Odiar a uno, irremediablemente, es odiar al otro. El que odia, aborrece a Cristo, odia y aborrece, dijo el Señor, también a su Padre. El versículo 24 creo que es el último que alcanzo, creo, a ver. Sí, yo creo que sí. Solamente el 24. El Señor dice ahora, antes había dicho, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado. Pero mira, ahora da otra razón poderosa
que acrecienta realmente el pecado del hombre, de no creer en él, acrecienta el pecado de aborrecerlo a él. Primero fue su venida que menciona él, luego su palabra que enseñó durante años, pero ahora dice, mis obras son sus obras si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Sus obras, sus obras. Uno lee los evangelios, todos los 4 evangelios, y va a encontrar obra tras obra. Pedro, cuando predica, habla de las obras que él había hecho, habla del que estaba haciendo bienes, estuvo haciendo bienes, recorrió Israel, recorrió pueblos, aldeas, haciendo el bien, haciendo obras. Un leproso corre hacia él y le dice, ten misericordia de mí. Y el Señor, y le dice, si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso, si quieres. Y el Señor dijo, quiero. Y le tocó. Y el hombre fue limpio. Y que de Bartimeo grita, grita, allí en Jericó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor mandó traerle. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Y el Señor le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y podríamos enumerar y enumerar todas las obras, alimentando miles de personas, calmando la tempestad, echando fuera demonios, resucitando muertos. Lázaro, ven fuera, 4 días en el sepulcro. ¿Qué está diciendo el Señor? Obras que ninguno otro ha hecho. Nadie pudo haber hecho y nadie jamás podrá, sino Dios, hacer esas obras. Esas obras, su venida, las palabras que enseñó, toda su enseñanza y ahora sus obras que hizo, son el testigo más fuerte, más patente, realmente, de que sí Dios está con nosotros. Él vino, Él enseñó y Él obró. Y por supuesto, la obra más portentosa, grandiosa que los creyentes apreciamos y amamos a quien está allí en la cruz, la obra de nuestra redención. ¿Quién sino Él, santo inocente, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios? Obra bendita, sus obras. Así que el Señor primero habla de su venida, habla de sus enseñanzas en el versículo 22 y ahora habla de sus obras. Son obras únicas que ningún otro ha hecho. Esas obras hablan, por supuesto, son testigo evidente también y hace acrecentar el pecado del ser humano. Aún así, dijo el Señor, aún así le aborrecieron. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, miren, miles vieron sus obras. Y luego agrega el Señor, y han aborrecido a mí. Y otra vez dice, y a mi Padre. ¿Hay pecado más grande que ese? ¿Aborrecerlo a Él? ¿Aborrecer a su Padre? Bueno, el Señor dice, me aborrecieron a mí, aborrecen a mi Padre. Entonces también os aborrecerán a vosotros, en la medida, hermano, que vivamos identificados con Él, testificando de Él, por supuesto. Lo más probable es que nos lleguen a odiar, pero esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea en este mundo, testificar de Cristo. Hermanos amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude en todo o nos ayude en todo
a todos aquellos hermanos que escuchan aún fuera de nuestra asamblea, aún fuera del país, están escuchando siempre nuestros mensajes. Para todos nuestros hermanos, oramos los unos por los otros, para que el Señor en su bondad, misericordia, nos guarde y nos proteja. Si es su voluntad, no la conocemos, no conocemos sus propósitos, pero si Él permite que sigamos en este mundo, que realmente vivamos identificados con aquel que fue aborrecido, que fue llevado a la cruz por envidia, que lo maltrataron y todo el odio cayó sobre él. En un momento dice que rechinaban los dientes cuando le oían, rechinaban sus dientes. Cuánto odio hacia Cristo. Hermanos amados, ahora quisiera que oráramos para luego dejarles a nuestro hermano Andrés. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos las gracias, Señor, por tu Hijo, bendito Hijo, aquel que tú enviaste a nosotros, aquel que vino a este mundo, aquel que enseñó tanto, aquel que obró bienes, tantas obras que él hizo, hasta ir a la cruz para hacer la obra, la que tú le habías enviado a hacer, dar su vida, cargar con nuestros pecados en aquel madero por nosotros. Padre eterno, le aborrecieron sin causa. Sí, le aborrecieron sin causa. Si alguien o algunos alguna vez de nosotros somos aborrecidos, que seamos aborrecidos sin causa. Que la única causa que encuentren en nosotros sea que somos de Cristo, que no somos de este mundo, no somos del mundo. El Señor dice, yo os elegí del mundo. Hemos sido librados, hemos sido sacados de este mundo. No pertenecemos al mundo. Somos tuyos, Padre. Te pertenecemos. Ayúdanos a vivir de esta manera, no amando a este mundo, sino por supuesto cada día más amando las cosas tuyas. Bendice a todos nuestros hermanos, protege a este mundo perdido, de misericordia, que todo esto que está sucediendo lleve a muchos al conocimiento de la verdad y que las iglesias, los hermanos despertemos a una vida, llevando una vida cada vez más, una vida identificada con Cristo, aquel que fue odiado y aborrecido, que vivamos en este mundo testificando de Él. Padre eterno, ayúdanos, te rogamos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hemos tenido un precioso ministerio. Llegamos a ver en algún momento 68 personas conectadas. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, yo sí. Sí, ya. Llegamos a ver 68 personas conectadas. Eso es muy bueno porque también habla del apetito que tenemos todos de poder escuchar, de poder de tener una palabra. Para el resto del día tenemos planificado reunión a las 7 de la tarde, hoy día, y por supuesto martes y jueves también a las 7 de la tarde, tal cual como nos dijo don Juan. Vamos a tener también algunas caras nuevas, algunos hermanos invitados, aprovechándonos que la tecnología nos permite invitar hermanos que puedan estar muy lejos, pero ahora pueden estar muy cerca. Así que este periodo de juntarnos de esta forma tal vez puede significar hasta una tremenda bendición para muchos. No olvidemos que hay libertad para invitar amigos.
tal vez muchos hemos sido flojos en invitar gente